Vamos a empezar con una oración. Por favor, pongamos de pie. Querido Padre, gracias por este día que nos regalas, Señor, por tu misericordia de habernos despertado el día de hoy, Señor, con la prisa, la necesidad, Señor, de venir aquí a alimentarnos de tu palabra, Señor, de saber qué es lo que nos quieres decir. A veces tal vez no es temas nuevos, Señor, sino es temas que conocemos muy bien, Señor, que lo sabemos muy bien, pero nos cuesta, Señor, seguirlo, Señor. El orgullo a veces es muy grande, Señor, que es difícil a veces, Señor. Pero aquí venimos con el corazón humilde, Señor, con todo nuestro cuerpo dispuesto, con nuestra mente dispuesta también a seguir lo que tú nos quieres decir, Señor. En esta mañana, Señor, aunque tal vez muchas cosas no salgan como queremos, Señor, a veces el demonio mismo pone estas carreras, Señor, que a veces nos dificultan venir aquí, Señor. A veces la tecnología no nos ayuda, Señor, para mostrar qué es lo que tú nos quieres decir, Señor. Pero como decimos en el mensaje más adelante, Señor, todo esto, gloria a Dios, Señor, porque significa que el diablo no está contento con lo que vamos a hablar, Señor. Sabe que va a ser un trabajo bueno, Señor, y que los hermanos van a escuchar, Señor. Y eso es lo que el demonio a veces no quiere, Señor, o no quiere, Señor. Quiere que nos quedemos, Señor, cómodos en esta silla, Señor, pero no. Tú quieres que trabajemos, que vivamos todos los días, Señor, siendo luz y sal del mundo, Señor. Cosa que tal vez no es muy fácil, Señor, pero este es el camino, Señor, que tú nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Tomemos asiento. Bueno, ustedes ven ahí ¿Me puedes poner desde el principio otra vez, por favor? En el año de 1930 hace su debut la compañía estadounidense de animación Looney Tunes de la Warner Bros., haciendo una sátira de muchas situaciones de la vida diaria del estadounidense promedio. En esta escena que acabamos de ver, participan dos personajes. El personaje que baila se trata de Sam Bigotes, acompañado del graciosísimo Bugs Bunny que le acompaña con las palmas. Sam Bigotes empieza a bailar acompañado de las palmas de Bugs Bunny. Una página de internet cristiana muy creativa hace una analogía maestra de este video que acabamos de ver, mostrando la vida del cristiano promedio, que el pensar que está haciendo lo que nos hace felices, el diablo nos aplaude hasta el camino a nuestra perdición. Interesante, ¿no? La tentación. No nos dejes caer en tentación. La tentación en sí no es pecado. Es lo que hacemos después, lo que define nuestra respuesta a la gran pregunta: ¿cuán hijos de Dios somos? Siempre los planes de Dios van a ser para gloria suya. Esto incluye toda pérdida, toda prueba, toda alegría, todo gozo y toda tentación. Dios lo permite o lo usa. Sabemos en la tercera lectura que acabamos de ver de la tentación de Jesús, tenemos la otra versión de la historia, podríamos decirlo, en el libro de Marcos 1:12, y dice: luego el Espíritu le impulsó al desierto. Es curioso que sea el mismo Espíritu Santo quien le impulse a Jesús o le mande ir al desierto a un tiempo de aislamiento, lejos de las personas. Sin embargo, todo esto está orquestado por Dios para su gloria y honra, como acabamos de decir que todo es para gloria y honra de Dios. Incluso algo tan peligroso como la soledad. Al pecado siempre le gusta la soledad y la oscuridad, el aislamiento. Son sitios propicios para hacer caer a alguien. Ustedes sabrán que la sociedad antigua siempre decía que se debe trabajar o hacer algo para quitar los malos pensamientos. Y tiene bastante razón en ello. Pero lo que el diablo no se esperaba es que Jesús no era cualquiera. ¡Qué atrevimiento!, ¿no?
el orgullo del enemigo, el pensar que podía hacer caer al mismo Dios. Pero siguiendo, es Dios quien permite que la tentación siga su curso natural, pero deja la libertad de elegir. Dios tenía la absoluta confianza en su Hijo. Él sabía que Jesús no caería. Sin embargo, ¿tiene la misma certeza de nosotros? Hermanos, les invito a que podamos abrir 1 Corintios 10:13. Y dice una verdad importante aquí que es bueno que la podamos analizar. Y la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Como Padre amoroso y justo que es Dios, sabe hasta cuánto usted, hermano, puede soportar. Sabe la resistencia del pastor, sabe la resistencia de la hermana, sabe la resistencia de Jesús y sabe tu resistencia. Es como las pruebas de un levantador de pesas. Para cada categoría hay un peso reglamentario. El peso pluma, no el cantante, para los jóvenes que saben de eso. No levanta más que un peso gallo y un peso pesado. Cada categoría tiene su peso establecido. Jesús, al vaciarse de estos privilegios de Dios, llegó hasta el punto de permitir que el mismo demonio también lo quisiera hacer caer en pecado. Por medio de este incidente, Jesús nos mostró que el ser tentados por el diablo no es de por sí un pecado, pero lo que hacemos después de ello es crucial. Mateo 26:41 nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El pecado es la última parada del bus de las tentaciones. Para llegar a pecar debiste hacer caso omiso de muchas advertencias y llegar a cada parada con la tentación. Algunas parecen inofensivas, pero son cruciales durante nuestra lucha con el pecado. Hoy vamos a ver 3 pasos para enfrentar esta tentación. El paso de identificar, corregir y remediar. Identificar el detonante, corregir el camino y remediar nuestra relación con Dios. Santiago 1:14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumido, da a luz a la muerte. Este versículo es sacado de la segunda lectura que hemos tenido en esta mañana, y nos dice una verdad importante. Entrando en el primer paso para enfrentar la tentación, es identificar. Identificar el detonante, aunque usted no lo crea, es el paso más difícil, por 2 razones. La primera, aunque suene un poco paradójico, porque sabemos muy bien lo que enciende nuestra mecha de cometer un pecado. Pero no lo evitamos. Nuestro orgullo es tan fuerte, tan grande, que lo pasamos a un segundo plano y no queremos hacer. Por esa razón es difícil. Pero la segunda razón por la que también es difícil este paso de identificar el detonante de la tentación es que también a veces está muy escondido de una manera muy sutil, que no lo podemos identificar. Alguna vez leía una pequeña apreciación de un joven que estaba cayendo en el pecado sexual y decía que él, cada vez que cometía este pecado, pasaba por una calle donde estaba un cuadro de un caballo. Y al momento que él pasaba ese cuadro del caballo, iba a pecar. Y después, cuando estaba él en sanación con su pastor y en su iglesia, decía que tenía muchos problemas en ver
un caballo, porque siempre le recordaba su antigua vida. Entonces es importante saber cuál es el detonante de nuestro pecado. A veces es algo muy sutil, que no nos damos muy en cuenta. Y solo el pasar, el solo ver, nos hace cometerlo. Así que hay que tener muy presente esto. Identificar qué es lo que nos hace caer en tentación requiere de escudriñar muy bien nuestra vida. Es decir, ser sensibles al pecado. Luego nuestra relación primero con Dios, con los demás, la familia, la iglesia, el trabajo, etc. Además de ser lo suficientemente humildes como para analizar qué nos hace sucumbir. Como decía, a veces es algo muy trivial, o a veces también es algo muy explícito. Cuando la serpiente va a tentar a Eva, es algo muy explícito que el mismísimo diablo está presente para hacernos caer en la tentación. Pero cuando David, que debió estar luchando ese día con su pueblo y en vez de eso se quedó en su palacio para descansar, es algo que nos parecería muy trivial. Pero estas dos situaciones son las que encendieron el detonante. Y usted, hermano, sabe cómo terminaron estas dos situaciones. Terminaron de la misma manera, en pecado. ¿Tú, hermano, identificas qué es lo que te hace caer? Como decía el hermano en el mensaje anterior, ¿qué es lo que estás llenando en tu mente? Tal vez alguna red social es tu detonante. Tal vez tus amistades son los detonantes. Tal vez tu falta de fe es el detonante. Tal vez es algo tan trivial como una canción te recuerda y te hace caer. Tal vez es alguna palabra. El demonio es experto en hallar detonantes y todo lo que pueda hacer que un hijo de Dios caiga. En Lucas 4, del 1 al 3, lo que es parte de la última lectura que hemos tenido, es el ejemplo clásico de la lucha en la tentación. Y si podemos abrir, hermanos, en Lucas 4, del 1 al 3, que es la primera parte de la tercera lectura que hemos visto. Dice la palabra de Dios: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Este detonante del hambre nos muestra cuán vulnerables somos al momento de no identificar el problema. Usted, hermano, ¿cuándo se siente más tentado? ¿Cuando está en el trabajo? ¿Cuando está cansado? ¿Cuando está solo? ¿Cuando tiene hambre? Tal vez ve una situación en su vehículo y empieza a enojarse. Tal vez ve una situación en su casa y empieza a airarse. Tal vez ve pasando algo y empieza usted mismo a caer. Identifíquelo, querido hermano. Dios nos ha dado el discernimiento para saber qué nos hace caer, para así dar paso al siguiente punto. Una vez que eres consciente que lo has identificado, ya hemos ganado bastante terreno para seguir luchando con la tentación. Recuerda lo que dije anteriormente. El pecado es la última estación de una serie de paradas de buses que se pueden evitar. El Espíritu Santo te exhorta a reconocer el detonante que te hace pecar. El demonio no quiere que lo notes. Quiere que lo pases por alto. Quiere hacerlo parecer lo más normal en tu vida. No, hermano. Enciende la alarma cuando hayas identificado qué es lo que te hace caer en la tentación. Corregir. Una vez que identificamos qué nos hace caer, Dios nos llama a corregir el camino. Existen algunas maneras de hacerlo, algunas son más efectivas que otras, pero siempre a la luz de la palabra de Dios. Una manera de corregir la hallamos en Lucas 22:40.
Lucas 22:40 dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. El contexto de esta lectura, en Lucas 22:40, dice que Jesús sabía la debilidad del cuerpo y el detonante del cansancio de sus discípulos al orar en Getsemaní. Ustedes pónganse a pensar la situación, muy cansados, estresados, con sueño. Por supuesto que era un detonante de cansancio. Y lo que pide para enfrentar esto, para no caer, es la oración. Vemos que Dios es consciente de las necesidades humanas. Sabe cuándo eres más propenso a caer. Conoce tu realidad, conoce tu temperamento, tu carácter. Hermano, Él te creó. Por supuesto que te conoce mejor que nadie. Por eso sabe que con tus fuerzas no puedes corregir la tentación. Solo te pide que ores. Ora, hermano. En momentos de tentación, ora. Dios sabe tu lucha y pelea junto a ti. Permítele batallar contigo, nunca solo. De lo contrario, seguro caerás. Al momento de la comunicación directa y sincera con Dios, la carne pierde fuerza y el espíritu se llena. Usted sabe, hermano, que como Pablo lo enfatiza en muchos de sus escritos, nosotros vivimos una batalla interna que va a durar toda nuestra vida, ya que nosotros somos pecadores. Pero cuando oramos y leemos la palabra de Dios, nuestra conexión mejora y tenemos más herramientas para enfrentar. Pero sin ellas, nuestro corazón se encuentra vulnerable y somos presa fácil para el pecado. Otra manera de corregir, y algunos hermanos incluso lo tomarán tal vez como una de sus preferidas, y que no tiene nada de malo, y vamos a analizar por qué, es huir. Nosotros acabamos de leer la primera lectura, que es la famosa historia de José y la esposa de Potifar. Y vamos un poco a leerlo nuevamente, y vamos a buscar la primera lectura que se encontraba en Génesis 39, y solo vamos a leer estos dos versículos. Génesis 39, del 10 al 12, perdón. Génesis 39, del 10 al 12 dice, hablando ella a José cada día, y no escuchándolo él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa ahí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, huyó y salió. En el contexto de esta historia, hermanos, José, un hombre de Dios, pero con debilidades como todo hombre carnal, eligió esta manera muy inteligente de corregir su camino. Él huyó. Y no hay nada de malo en huir. Es más, es el camino más inteligente para enfrentar la tentación. Significa que eres lo suficientemente humilde para reconocer tus debilidades y ser consciente que eres vulnerable. Dios te llama a ser fuerte, sí, pero también te llama a ser prudente. Si sabes que eres débil con un pecado en particular, ora y aléjate. Nunca negocies con el pecado. No caigas en la seducción. Nunca dejes que llegue a este punto. Muchos hombres de Dios han caído en esta zona de no retorno. Algunos estudiosos de la palabra argumentan que específicamente en el pecado sexual es el único en el que Dios te pide específicamente huir para los hombres. Sin embargo, en la realidad práctica vemos que todo pecado es destructivo. No juegues, no negocies con él. Hacerlo seguramente traerá consecuencias. Tu orgullo no te dejará huir. Tu carne y tu naturaleza pecaminosa te mantendrá pensando en que saldrás con tus fuerzas. El demonio estará presto a aplastarte una vez que caigas. Recuerda lo que nos dice Proverbios 27:12. El prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. El tercer punto es remediar.
Y con esto les tengo una pequeña historia, muy pequeña, que dice: durante su entrenamiento, un superior provocaba constantemente a un recluta. Le gritaba, lo humillaba, incluso lo tentaba a responder con violencia. Un día otro compañero le preguntó: ¿por qué no le respondes? ¿Por qué no haces justicia por ti mismo? Y él le dijo algo que nunca olvidé: porque si caigo en su provocación, no demuestro mi fuerza, demuestro mi debilidad. Mi entrenamiento no es para pelear con mis manos, sino para dominar mi corazón. Este último paso del remediar es el resultado del trabajo previo que Dios ha hecho en nuestra vida, en nosotros. Una vez que hemos identificado, hemos orado o hemos huido, hemos trabajado junto con Dios, ahora llega el momento de remediar nuestra vida con la sangre de Cristo. Esto no quiere decir bajar la guardia. Es más, significa mucho más trabajo y cuidado. Usted sabe que el diablo está buscando como león rugiente a quien devorar. Si volvemos al capítulo 4 de Lucas, específicamente el versículo 13, que leímos como tercera lectura, y dice: cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Es increíble como el diablo no descansa. Incluso te puede dejar por un tiempo, que al mismo Jesús lo dejó por un tiempo, pero volverá. Siempre con otra tentación, con otra situación. Es nuestra responsabilidad como cristianos ejercitarnos todos los días, espiritualmente, como un atleta que está constantemente en entrenamiento para dominar nuestros deseos carnales. Cuidado, sobre todo los más jóvenes, con estas mentiras como el que vimos al video del principio, con estas filosofías huecas y actuales que dicen que si te hace feliz es lo mejor para ti. Mentira, es lo mejor para el pecado. La palabra de Dios es clara: nada bueno sale de nosotros pecadores. Somos culpables desde el vientre de nuestra madre. Es la sangre de Jesús la que nos salva y nos hace presentables a la presencia de Dios. La gracia de Dios se transforma, te libera y purifica. La gracia no es simplemente un regalo y un favor que Dios nos permite que nos mire con agrado. La gracia también es poder. La gracia es la fuerza divina que nos es dada para que podamos vivir agradando a Dios. Enfrentar la tentación es el camino diario del cristiano. Todos los días lo vamos a hacer. Como consejo de un hermano al otro, si hay cosas que te hacen caer, evítalos. Si tienes que tomar otra ruta para tu trabajo, hazlo. No seas orgulloso. Si tienes que cambiar de celular, hazlo. Si tienes que cambiar de amistades, hazlo. Si tienes que cambiar de rutinas, hazlo. Si tienes que tomar una decisión, hazlo también. No des cabida al enemigo por ningún frente. Recuerda que la vida cristiana no es fácil, hermano. Es muy dura. Y cuando más nos acercamos a Dios, es más dura aún. Si el enemigo no te está atacando, preocúpate. Porque ya no tiene necesidad de trabajar contigo. Si ya te está sosteniendo la cabeza y todo parece ir bien, entre comillas, preocúpate. Pero si batallas todos los días, si hay tu batalla interna del espíritu y la carne, gloria a Dios, significa que estás yendo por el buen camino. Dios aún te sigue buscando. Él aún te sigue cuidando. Él aún te sigue amando. Amén. Muchas gracias al hermano Silvio por el mensaje de esta mañana. Esta es una de las cosas de la lucha más dura que tiene el cristiano. Pero cuando estamos de la mano de Jesús, podemos hacerlo y debemos hacerlo. Sé, como dijo él, es duro, pero
tomemos las decisiones. Yo admiro a muchas personas que les gusta tomar la decisión y la hacen. Y eso yo sé que Jesús lo ve de la misma manera. Tomemos la decisión, no a esto y a no a esto, no a mi carácter, no a estas cosas que estoy haciendo, ahora me dedico a esto. Que podamos seguir adelante en las manos de Jesús. Pongámonos de pies para recibir la bendición de Dios. Y aquel que es poderoso para guardar sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora por los siglos.